Vamos a continuar entonces con la serie de Apocalipsis, la cual interrumpimos por un mes. Pero vamos a continuar hoy con esta hermosa serie que nos habla acerca de una nueva creación, de esa nueva creación que Dios está haciendo y la misma nueva creación que Él nos ha prometido que un día será perfecta. Hoy vamos a ir al capítulo 11 y vamos a ver los primeros 14 versículos del capítulo 11 de Apocalipsis. Les recuerdo que el estudio de Apocalipsis está en la nueva versión internacional, así que vamos a leer este pasaje, Apocalipsis 11, versículos 1 al 14, y después vamos a estudiar esta verdad increíble. Así que leamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra, cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora con la ayuda de nuestro Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza: la imagen de la iglesia. ¿Por qué le he puesto la imagen de la iglesia? Bueno, obviamente en nuestra época, en nuestra cultura, una de las cosas que más vemos, que más se comparte en las redes sociales son imágenes, fotografías. Pero una de las cosas que nos preguntamos es cuánto de eso que se comparte es verdad. Hoy estamos en la era digital y en la era de compartir todo, pero también estamos en la era de los filtros. Es decir, en la era donde tú ves una foto de una persona, pero ¿cómo estamos seguros que al verla en persona sí es así? Porque están llenas de filtros, están llenas de un montón de cosas que finalmente ni se distinguen. Ahora, ¿por qué estoy utilizando esta ilustración? Porque esto mismo sucede no solamente con las cosas cotidianas en esta época, sino que lo interesante es que los seres humanos por naturaleza tendemos a ocultar la realidad de las cosas y a mostrar una imagen muy diferente de lo que es la realidad. Nos pasa a todos, ¿cierto? Nos organizamos, nos arreglamos, queremos que la gente nos vea bien, procuramos ser muy atentos, muy amables, pero en el cotidiano vivir, si la gente supiera cómo somos, todas las fallas que tenemos, si la gente nos viera cuando nos acabamos de levantar, si la gente nos viera cuando nos da rabia, si la gente nos viera cuando estamos tristes, enojados, ¿cierto que la imagen cambiaría? Ahora, tenemos esa tendencia a querer mostrar el mejor lado, la mejor cara, o a veces lo que ni siquiera es real. Y lo triste es que esto sucede también aún con las cosas espirituales. Mis hermanos, cuando pensamos en la iglesia, si yo les dijera dibujemos la iglesia, imaginémonos la iglesia, ¿qué pensamos nosotros? Pero no solamente qué pensamos nosotros, ¿qué piensa la gente de afuera? Dios me da la oportunidad, por supuesto ustedes lo saben, de compartir constantemente la palabra de Dios con muchas personas. Y para muchas personas que no conocen de Dios o que, digámoslo, no les gusta la religión, tienen la imagen de la iglesia como de esto, de asistir a un lugar no más.
y de verse de cierta manera diferente y dejar de hacer unas cosas y no hacer y hacer otras. Y esa es la imagen que muchos tienen de la iglesia. Esta es la misma imagen que muchas veces nosotros proyectamos de la iglesia. Pero la palabra de Dios nos muestra realmente, sin filtros, cómo es la imagen de la iglesia. Y creo que este pasaje, de una manera muy gráfica, con unos símbolos muy interesantes, nos muestra cuál es la verdadera imagen de la iglesia. Esto es importante por dos cosas fundamentales. Primero, para que tú y yo nos examinemos si realmente somos verdadera iglesia. Y segundo, para que podamos tener una idea clara de lo que es la iglesia y podamos compartir esta verdad con otras personas, no solamente con palabras, sino con un vivir realmente como iglesia. Solamente cuando vemos la imagen real nos podemos dar cuenta entonces cómo es realmente la iglesia. Y en este pasaje quiero que lo veamos a través de 4 puntos allí en estos versículos que acabamos de leer. El primer punto que quiero que veamos en los versículos 1 y 2 es la distinción de la iglesia. Y este punto me encanta y creo que es el punto en el que más me voy a enfatizar, la distinción de la iglesia. ¿A qué me refiero con la distinción de la iglesia? Vamos a ver en estos 2 primeros versículos que la iglesia debe distinguirse, pero aquí es donde voy a algo que posiblemente quizá muchos hayamos escuchado, pero no es del todo cierto. ¿A qué me refiero? Seguramente que la mayoría de nosotros hemos escuchado que la iglesia debe distinguirse del mundo, que la iglesia debe ser diferente al mundo. Y yo creo que eso es verdad. La Biblia en muchos pasajes nos dice esto. Por supuesto, es evidente que la iglesia, los cristianos debemos distinguirnos por no matar, por no robar y por muchas cosas que sabemos que son claramente pecado, ¿cierto? Un cristiano borracho, puede que una persona sea cristiana y podría ser que se emborrache, pero esa no es estaríamos mostrando una imagen mala porque emborracharse es pecado. Obviamente solo estoy colocando algunos ejemplos. La Biblia es clara en muchas cosas que nos distinguen a nosotros del mundo pagano, del mundo perdido. Y esa distinción es real, pero mis hermanos, la Biblia es más enfática. La Biblia habla muchísimo, muchísimo más de una distinción más delgada, de una línea más fina. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque vuelvo y digo, y aquí voy a colocar una ilustración que alguna vez puse. Muchos de nosotros tenemos la idea de los 2 caminos, ese afiche donde habían 2 caminos y el camino ancho es el camino de la perdición, el camino angosto es el camino que lleva al cielo y entonces el camino ancho está lleno de borrachos, está lleno de prostitutas y está lleno de todo el pecado que tú puedes ver a simple vista en el mundo. Y el camino angosto entonces son personas que van caminando por un sendero muy angosto con la Biblia debajo del brazo, pero nada más distorsionado de la verdad que enseña la Biblia. Ninguno de los dos es el camino ancho ni el camino angosto. Realmente lo que la Biblia más hace distinción es entre verdaderos cristianos y falsos cristianos, y los verdaderos cristianos no se distinguen solamente por no emborracharse y no prostituirse y no hacer esas cosas y andar con la Biblia debajo del brazo, sino que hay algo más particular que realmente distingue la verdadera iglesia. Yo podría tener la Biblia debajo del brazo, podría ser que no robe, no mate, no me prostituya, no me emborrache, y aún así estar caminando por el camino ancho. ¿Por qué? Porque no solamente esas cosas son malas y no solamente esas cosas distinguen la iglesia. Veamos esto en estos 2 primeros versículos para que veamos con más detalle lo que la palabra de Dios nos enseña. Este es Juan quien ahora tiene otra visión y dice, se me dio una caña que servía para medir. Vamos a colocarlo a nuestra época. Se le dio un metro. En la antigüedad las cosas se medían con una caña, había unas cañas especiales, es decir, unas varas especiales de un tamaño estándar para medir. Entonces lo que va a hacer él es medir, como si hoy midiéramos con un metro. Y dice, y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Y aquí es donde quiero que nos coloquemos en contexto porque esto es muy interesante. Lo que el apóstol Juan, la orden que él recibe es medir, pero dice que él debe medir el templo. Y por eso les colocaba la ilustración ahora de las imágenes y de lo que hoy se comparte. En la antigüedad no habían cámaras como las nuestras, por supuesto, no habían teléfonos inteligentes para tomar una foto, una selfie, con la Torre Eiffel detrás de nosotros o con un paisaje muy bonito. En la antigüedad una de las maneras de mostrar la hermosura, la exaltación, la belleza de algo era midiéndolo. Porque curiosamente, hasta si uno mira la arquitectura de hoy en día, aunque uno pueda ver edificios increíbles, no sé si saben que una de las cosas que sorprende a muchas personas es que al mirar la arquitectura antigua, ¿qué dicen muchos que saben de esto? Hasta dicen, esas cosas las hicieron extraterrestres. ¿Saben por qué? Mucha gente dice, las pirámides, por ejemplo, de Egipto las hicieron extraterrestres. Las ruinas de Machu Picchu, eso las hicieron extraterrestres. ¿Por qué? Porque es que en esa época, esa gente sin la tecnología que tienen ahora, las cosas tan increíbles que hacían, perfectas, milimétricas,
hasta cosas más increíbles que las que vemos hoy en día. No, no eran extraterrestres. Lo que pasa es que ellos no perdían mucho el tiempo como lo perdemos nosotros en las redes sociales y esas cosas. Y realmente ellos eran obsesionados con la perfección. Y mis hermanos, la gran realidad es que en la antigüedad era así. Tú podías ir y medir exactamente las cosas. Y eso mostraba la exaltación, la grandeza de esas cosas. Y lo que ahora se le ordena a Juan es una visión, porque de hecho el templo que se le ordena medir ya no existía. En este momento el templo que a Juan se le ordena medir no existía, pero es una visión que él está teniendo. Y lo que está mostrando allí la palabra de Dios es que él se le ordena que mida el templo de Dios y el altar y calcule, aquí dice, ¿cuántos pueden adorar allí? Esta traducción no es la más correcta, más bien sería que mida también los que están allí. Es decir, mostrar la hermosura de ese lugar y de las personas que están en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? ¿Por qué es que la iglesia realmente se debe distinguir? Es porque la iglesia tiene una comunión íntima y perfecta con Dios. Es simple. Si hoy existiera un templo, si la Biblia no nos enseñara que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas, la verdad es que sí deberíamos entender que el templo, el lugar físico, sería el lugar donde habita la presencia de Dios y allí es donde tú y yo encontraríamos comunión perfecta con nuestro Dios. Pero aquí es donde viene la parte más increíble. Y es que la Biblia nos enseña que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Pero Dios sí tenía un templo. Y en esta visión se lo está mostrando como si fuera un templo físico a Juan. Pero es por eso que es necesario que entendamos lo que la palabra de Dios enseña claramente. Podría traer muchos versículos, pero solamente he traído un pasaje en particular que es 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, para que lo recordemos por si de pronto se nos ha olvidado. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Nosotros debemos tener eso sumamente claro. Pero en esa visión de Apocalipsis, a Juan se le ordena medir un templo, medir el altar y medir a una de las personas que están allí. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Realmente la verdadera iglesia se debe distinguir. Es por una comunión íntima, estrecha, perfecta con Dios. No perfección en nosotros, porque siempre vamos a ser imperfectos. Pero para mí esta es la pregunta más importante. Mis hermanos, lo que más realmente importa en nuestras vidas es esto. ¿Tenemos una comunión real con Dios? Dios sabe, y tú lo sabes, si realmente tú amas a Dios, si tú lo anhelas, si tú deseas, si tú lo deseas. Dios realmente conoce tu corazón. Dios realmente sabe si el deseo y el anhelo de tu corazón es vivir con Dios en todo momento, en toda circunstancia. Sí, si hubiera un templo físico donde allí estuviera la presencia de Dios y no estuviera en nosotros, la pregunta es, ¿tú desearías estar en ese lugar? Porque sabes que allí está la presencia de Dios, porque sabes que allí es donde tienes comunión con Dios. No es solamente como muchas personas dicen, ay, sí, yo amo a Dios, todo el mundo ama a Dios, todo el mundo cree en Dios, pero solamente cuando estamos en los momentos difíciles, pero no. Cuando realmente nosotros entendemos que tener una comunión con Dios es una comunión todo el tiempo. Y lo más importante, que hoy no tenemos que ir a un templo físico. Tú y yo somos el templo de Dios. Entonces esta es la pregunta, si tú y yo somos el templo de Dios, ¿cada cuánto debemos tener comunión con Dios? Siempre, todo momento. Por eso que dice el versículo 2, que aquí es donde viene la parte más importante, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. El templo antiguo, y por eso creo que a Juan se le está mostrando nuevamente ese templo y se le está llamando a que lo mida en esta visión, porque en el templo antiguo había una parte, había un área donde las personas que no eran realmente creyentes podían ir al atrio exterior. Y muchos iban quizás a simpatizar. Oiga, eso de ese Dios que adoran estas personas, eso es interesante. Y muchos querían quizá el favor y los bienes que este Dios les podía dar. ¿No les parece muy familiar? ¿Cuántas personas realmente quieren los beneficios de Dios, pero no quieren a Dios mismo? ¿Cuántas personas no quisieran en medio de una enfermedad ser sanadas por el Dios que todo lo puede? ¿Cuántas personas no quisieran en medio de una dificultad que su problema sea solucionado por este Dios que es todopoderoso? Eso es cierto. Pero ¿cuántas personas realmente quieren vivir con Dios todos los días de su vida? Tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Aun cuando fallan, pero también cuando viven en obediencia, en todo momento y en todo lugar. Pues mis hermanos, hay una gran realidad. La Biblia enseña claramente que hay una distinción muy delgada entre los creyentes verdaderos y los que no son creyentes verdaderos. Y eso no lo sabe ninguno de nosotros. Me refiero a que yo no puedo decir, este es creyente, este no es creyente, este es creyente, este no es creyente. ¿Sabe quién sabe eso? Dios y nosotros mismos. ¿Cuál es la distinción más fuerte que hace la palabra de Dios referente a esto? Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23.
Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel día que, Señor, Señor, que es un énfasis de importancia. Lo que estas personas están diciendo es que tú eres nuestro Señor, tú eres importante, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. ¿Cómo están llamando estas personas a Jesús? Señor. Y le están diciendo, sí, tú eres nuestro Señor. Y en el nombre del Señor Jesús, ¿qué hicieron? Profetizaron. ¿Sí? Les traigo una profecía de parte del Señor Jesús. Lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Y se puede cumplir eso? Sí. Sí. Mucha gente me pregunta, pero es que hay muchos lugares donde hacen eso y hasta se cumple. Y yo digo, ¿y cuál es el problema? Es que una persona puede hacer eso y como veremos en un momento y no pertenecer a Dios. De hecho dice, y en tu nombre expulsamos demonios. Eso lo hacen mucho. E hicimos muchos milagros. Jesús, ¿qué les responde? Ustedes no hicieron eso, ¿no? Sí, ustedes hicieron eso. Ustedes profetizaron, ustedes expulsaron demonios, ustedes hicieron muchos milagros, es verdad. Y me llamaban Señor, claro. Lo que les decía a mis hermanos es que es muy fácil llamar Señor a Jesús cuando necesito un milagro de Él. Es decir, es muy fácil querer las bondades del Rey, pero no amar al Rey mismo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús en el versículo 23? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Jamás tuve una relación con ustedes. Sí, claro, usaron mi nombre para hacer muchas cosas poderosas, pero nunca tuve una relación con ustedes. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Esta es mi pregunta entonces. ¿La verdadera iglesia se debe distinguir solamente de no robar, no matar, no fornicar, no adulterar? ¿O mis hermanos, se debe distinguir es por una relación con Dios en su corazón? Quizá a veces tú miras esto y tú te sientes mal. Quizá tú eres de los que ora por el enfermo y más rápido se muere. No, no. Yo me considero de esos, por eso a mí a veces no me gusta mucho orar por los enfermos. Porque va y se muere y después se lo achacan a uno. No, no es cierto. Igual si se iba a morir es porque así Dios lo había determinado. Y si se sana no es porque nosotros oramos, aunque oramos unos por los otros, por supuesto. Eso es claro. Pero mis hermanos, lo más importante no es hacer milagros. Lo más importante no es tener una apariencia de ser iglesia. Lo más importante es ser iglesia, una relación con Dios en el corazón. Por eso en Mateo capítulo 13, versículo 30, Jesucristo contó una parábola. La parábola del trigo y la cizaña. Se las quiero resumir para luego leerles este versículo particularmente. La parábola es esta. Un hombre sembró su campo y lo sembró con trigo. Pero resulta que a escondidas por allá por la noche llegó un enemigo y sembró cizaña. Y saben una de las cosas, mis hermanos, bíblicamente el trigo y la cizaña, bueno, bíblicamente no, sí bíblicamente, pero es real. ¿Sabían ustedes que el trigo y la cizaña es igualito cuando está naciendo? Son espigas iguales. Solamente una persona muy experimentada podría quizá distinguirla. ¿Qué es lo que realmente hace que el trigo y la cizaña no sean iguales realmente? Que la cizaña no da fruto. El trigo sí, pero la cizaña no da fruto. Y lo interesante es esto. Este hombre sembró trigo, pero cuando empezó a brotar la semilla ya había cizaña y los trabajadores le preguntaron, ¿pero acaso no sembraste trigo? ¿Qué pasó? Él dijo, un enemigo vino y sembró cizaña. Entonces ellos dijeron, arrancamos la cizaña. Y él les dijo, no, porque si la arrancan, pueden echar a perder también el trigo. Versículo 30, dejen que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. ¿Qué es lo que significa? Que en la iglesia, a vista de todo mundo, va a crecer trigo y cizaña. Y es decir, todos se parecen. Se pueden vestir igualito. Pueden hablar lo mismo. Pueden cargar la misma Biblia. Pero hay uno que el día que ciegue va a separar lo que es real de lo que es falso. Otra parábola que precisamente Jesucristo también contó. Mateo capítulo 25, versículo 44. Habla de cabras y ovejas. Por supuesto, las cabras y ovejas son diferentes. Pero lo interesante es que hay uno que sabe realmente quiénes son las ovejas. Y aquí es donde quiero que veamos esto. Ellos también le contestarán. ¿Quiénes? Las cabras. Porque a las ovejas Jesucristo les dice, vengan a mi derecha las ovejas, ¿sí? Aquí el reino a gozar por la eternidad. Pero a las cabras las va a apartar y les va a decir, apártense de mí. Pero estas cabras, o sea, los que no son realmente, dice, ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Pero aquí el punto es este, ¿cómo lo llamaron? Señor. Mis hermanos, ya Jesucristo lo dijo, es que no todo el que lo llama Señor.
A veces pensamos que ese es como un mantra, como una frase de cajón, el Señor, bendito el Señor Jesús. Mis hermanos, no sirve de nada usar eso. La pregunta es, ¿lo tenemos en nuestro corazón? ¿Lo tenemos en nuestro corazón? ¿Deseamos vivir para Él, adorarlo, honrarlo? Y repito, no es perfección, pero es el deseo de tu corazón vivir para Dios. Por eso, mis hermanos, Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6 es un pasaje muy fuerte. En esta traducción están los 3 versículos juntos. Y dice la palabra de Dios, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Es un versículo que mucha gente usa para decir que la salvación se pierde, y es que es un versículo, una parte muy fuerte. Mis hermanos, yo leo ese pasaje y me parece impresionante, porque dice literalmente que es imposible que estas personas vuelvan a arrepentirse o puedan arrepentirse. Lo que está diciendo el texto es que estas personas les gustaba, saboreaban, se deleitaban. Y vuelvo y digo, ¿de qué? ¿De qué? Dice allí claramente la palabra de Dios, de los poderes del mundo venidero. Es que, mis hermanos, vuelvo y lo repito porque esto es muy importante. Si yo estoy enfermo, ¿quién no quiere ser sano? Y si yo le prometo a la gente que si cree en Jesucristo va a ser sana, ¿ustedes creen que una persona enferma no va a intentar al menos algo? Después de que a una persona le digan es que por usted no hay nada más que hacer, un milagro. Y una persona dice, es que yo conozco una iglesia donde pueden orar por usted y Dios lo puede sanar. ¿Ustedes creen que esa persona no hace eso? O una persona en un problema que ya no encuentra salida. Pero la pregunta ¿es eso lo que ofrece el verdadero evangelio? Pero ¿qué pasa muchas veces cuando esas personas hasta reciben su milagro? ¿Será que después viven para Dios? Bueno, puede ser que alguno sí, porque Dios usó eso, pero conozco muchas personas. Y yo sé que tú también conoces muchas personas que han experimentado esas cosas. Claro, la palabra de Dios sí nos dice que con Dios todas las cosas son maravillosas. ¿Cómo no va a ser atractivo decirles a ustedes o a las personas es que creen en el Señor Jesucristo y Dios te va a hacer rico? Y ese es el mensaje más popular hoy en día. ¿Cómo no va a ser interesante para las personas decirles, den una ofrenda que Dios les va a devolver y mucho dinero? Pues si la gente ama el dinero, ¿cómo no van a querer eso? Pero mis hermanos, es verdad, Dios promete eso y más. ¿Pero dónde? ¿Aquí o en la eternidad? Jesucristo dice que en la eternidad tendremos un cuerpo que no se va a enfermar. Jesucristo dice que en la eternidad ya no habrá muerte, llanto ni dolor. Jesucristo dice que tenemos una herencia ¿dónde? En la eternidad. Y estas personas empiezan a saborear esas cosas, claro, lo que pasa es que las están saboreando porque ellos las ven ¿es dónde? Aquí. Pero mis hermanos, ¿qué pasa digamos cuando viene la dificultad? Como dijo un día el Señor Jesucristo en otra parábola, vienen las aflicciones de esta vida, las preocupaciones de esta vida, ¿y qué pasa? Esa palabra que les gustó tanto en un momento, ahora dicen, no, ya no, ¿cierto? Mis hermanos, y puede ser que esas personas no digan, no, yo ya no creo en Dios. ¿Saben qué es lo que están haciendo realmente? Están rechazando a Cristo Jesús. Porque, una vez más, quieren los beneficios de Jesús, pero no quieren a Jesús como rey. Cuando quizá el rey nos envía o nos lleva por el camino de una situación difícil. Pienso en esto, en la antigüedad, ¿qué hacían los reyes? Claro, si era un rey bueno, ese rey traía bienestar al pueblo, pero también muchas veces había que salir a pelear, ¿cierto? Habían guerras y habían dificultades. ¿Qué pasa cuando quizá el rey nos envía una misión que es difícil, una situación difícil, donde debemos descansar y confiar en él? Ahí sí ya no quiero a este rey, ¿cierto? ¿Cuántas personas experimentan eso? Y mis hermanos, no que sea fácil, pero la realidad es que mientras estemos en esta vida habrá problemas y dificultades. Y sí, nuestro rey muchas veces lo permite, porque al final, mis hermanos, lo que realmente quiere la verdadera iglesia, anhela y desea y vive la verdadera iglesia, es un deseo de eternidad con nuestro rey, con Cristo Jesús. Por eso en Juan capítulo 4, versículo 23, y los coloco en contexto, la mujer samaritana. Y quiero que leamos este versículo y después pensemos en la verdad tan increíble que dice allí. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, le dice Jesús a la mujer samaritana, en que los verdaderos, ¿qué? Adoradores. Los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre. ¿En dónde? ¿En qué lugar? No, en espíritu y en verdad.
porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Y en el contexto, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Por qué le está diciendo Jesús estas palabras a esta mujer? Porque ella le hizo una pregunta muy importante a Jesús. ¿Saben cuál es la pregunta? La misma pregunta que hoy muchos se hacen y la misma discusión que hoy muchos que hasta dicen ser cristianos tienen. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la discusión? ¿En dónde es que hay que ir a adorar? Esta mujer le pregunta a Jesús, ¿es allá en Jerusalén o es aquí donde mis padres me enseñaron, en Gerizim? Y eso es lo que hoy muchos dicen. No, es que es lo que mis padres me enseñaron. No, es que lo que heredé de mis padres. Hoy muchos cristianos dicen, no, es que es en tal lugar. No, es que allá sí está la verdad. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Mujer, no es en Jerusalén. Mujer, no es en Gerizim. No importa qué te enseñaron, qué te dijeron. ¿Sabes cuál es la verdad, mujer? ¿Y sabes qué es lo que ahora sucede? ¿Cuál es la realidad? Que los verdaderos adoradores no necesitan un lugar. Los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. Todos los días, donde se encuentren. Yo no necesito ir a Tierra Santa, a Jerusalén, para hacerme más cristiano, más santo. Yo lo que necesito es a Dios todos los días en mi vida, en mi corazón. Ahora vuelvo y digo, podemos vivir de apariencias y de religión, pero Dios sabe qué hay realmente en nuestro corazón y espero que en su corazón y en el mío esté Cristo Jesús. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que hace a la verdadera iglesia. Eso es lo que distingue la verdadera iglesia. Esa es la imagen verdadera de la iglesia. El segundo punto que quiero que veamos es el mensaje de la iglesia. Lo que distingue realmente también a la iglesia es el mensaje que proclama, el mensaje que predica. Veamos esto en los versículos 3 al 6 y este punto me parece increíble. ¿Qué dice el versículo 3? Por mi parte, esto lo dice Dios, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. De aquí es donde sacan la famosa gran tribulación de 7 años, que hemos visto prácticamente ya los 11 capítulos de Apocalipsis y no hemos visto gran tribulación de 7 años por ninguna parte. ¿A ustedes les enseñaron sobre los 7 años de la gran tribulación? ¿Y dónde lo hemos visto? Y lo hemos estudiado capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero de aquí es donde sacan esa idea. ¿Y saben qué es lo más interesante, mis hermanos? Que no es ni siquiera lo que está enseñando la palabra de Dios. Porque esta es la pregunta. ¿Acaso aquí no está también la iglesia como estamos viendo? Ahí está todavía la iglesia. ¿Dónde ha sido el rapto de la iglesia? El famoso rapto que, como dijo alguien, es tan secreto que ni en la Biblia está. Pues porque esa es la gran realidad, el rapto secreto. Porque yo no lo he visto todavía en la Biblia. Y he tratado de leer las traducciones que más puedo y no lo encuentro por ninguna parte. Ah, pero es que a mí me lo enseñaron. Sí, a mí también me lo enseñaron. Durante 27 años me enseñaron eso y lo interesante es que cuando leí la Biblia por primera vez no lo encontré por ninguna parte. Lo que pasa es que a veces nos enseñan más de libros o de ideas que dicen los hombres. Pero mis hermanos, aquí es donde viene la parte más interesante. Lo que Dios dice es que mientras eso sucede, por la parte de Dios, Él va a encargar a sus dos testigos. ¿Quiénes son esos dos testigos? Muchos dicen que son Moisés, que es Elías, que van a resucitar. Hasta algunos hasta sacan de aquí reencarnación. No, es muy simple. La palabra de Dios enseña. En la antigüedad se decía que para que una verdad se pudiera constatar debería constar en boca de 2 o 3 testigos. Lo que Dios está diciendo aquí claramente, y es una verdad que se enseña clara en la palabra de Dios, es que mientras todo esto acontezca, mientras haya una iglesia verdadera, también Dios tendrá quien predique la verdad. Esta es la gran realidad. Siempre Dios tendrá sus dos testigos. No importa si hay gente que solamente está utilizando la palabra de Dios para engañar, para mentir. Aquí es donde vamos también. No importa cuánto engaño, mentira y falsedad haya en el mundo, siempre Dios tendrá quien predique la verdad. Siempre Dios tendrá quien predique la verdad. Pero aquí es donde viene la parte interesante. Estos dos testigos están vestidos de luto o de cilicio, como dice en el idioma original. En la antigüedad eso simbolizaba el dolor por el pecado. Eso simbolizaba arrepentimiento. ¿Qué es lo que estos dos testigos predican, mis hermanos? Que debemos experimentar dolor por el pecado. No solamente del mundo que nos rodea, sino en nuestro propio corazón. Esa es la gran realidad. Dice que ellos van a profetizar, aquí dice durante 1260 días, de ahí es donde sacan los 3 años y medio. Pero es que esa era una alusión a un tiempo definido. Es decir, no es literalmente 3 años y medio. Como estamos viendo, este pasaje está lleno de simbolismos. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué esos 1260 días, que son aproximadamente 3 años y medio, tienen que ser literales? Aparte de eso, en el idioma original ni siquiera dice así, sino que dice que profetizarán durante esos
1260 días de los 3 años y medio que está hablando este pasaje. Es decir, esos 3 años y medio, no son 7, son 3 años y medio, son simbólicos. Significan también la mitad de una semana. ¿Qué significa eso? Un periodo que Dios sabe cuánto va a durar. No son 3 años y medio literales. ¿Dios ha tenido sus testigos fieles solamente durante 3 años y medio? Si ya llevamos casi más de 2000 años predicando la palabra de Dios y a través de toda la historia Dios ha tenido sus testigos fieles. No, mis hermanos, es un tiempo de que Dios sabe cuál es. Y mientras la iglesia esté en esta tierra, siempre Dios tendrá a quien predique la verdad de la palabra de Dios. Durante ese tiempo que Dios ha determinado. El versículo 4 dice, estos dos testigos, allí está, son los 2 olivos, que es un símbolo de sanidad, de vida, y los 2 candelabros, obviamente símbolo de luz, que permanecen delante del Señor de la tierra. ¿Qué es lo que significa? La verdadera palabra de Dios se predica, no para agradar a los hombres. Los testigos fieles predican delante de quién. Puede ser que prediquen delante de multitudes, pero ellos están predicando realmente delante de quién. Del Señor. Mis hermanos, el espectador, o mejor, la persona más importante que está escuchando hoy lo que está diciendo aquí Alex, ustedes son muy importantes y esta palabra es para edificarlos, pero el más importante que está escuchando esta enseñanza se llama Cristo Jesús. Y Él es el que está aprobando o desaprobando lo que Alex está diciendo. Si lo que yo estoy diciendo en esta hora es verdad, entonces Cristo Jesús está escuchando esta palabra y está diciendo, ese es mi mensaje. Pero ¿cuál es la gran realidad, mis hermanos? Siempre habrá personas que sean luz en este mundo y que traigan la vida verdadera, pero esa vida y esa luz solamente está en Cristo Jesús. Dice el versículo 5, si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego ¿por dónde? Por la boca. Es la palabra de Dios. Y esa es la gran realidad. Y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Por supuesto, no es que los predicadores digan, si alguien me quiere hacer daño, que se muera. Porque nuevamente, estos 2 testigos, ¿quiénes son? Son símbolos de los que predican la palabra de verdad. ¿Qué es lo que significa, mis hermanos? No importa cuántos quieran destruir la palabra de Dios permanecerá para siempre. No importa si haya muchas personas que están predicando mentira, y no importa si son pocos los que están predicando la verdad, y no importa si esa mentira quiere ahogar la verdad, siempre la verdad prevalecerá. Cuando yo estudio la historia de la iglesia me doy cuenta que ha habido épocas donde personas han querido destruir la verdad, han querido aplastar la verdad, pero siempre Dios ha levantado hombres que sigan proclamando la verdad, y aunque pareciera que esa luz se está extinguiendo, termina encendiéndose como una llama que nadie puede apagar. Nada más hoy estamos a 29, ¿cierto? De octubre. En 2 días más se celebra internacionalmente, no el Día de los Brujitos, aunque también. No es el Día de los Brujitos. De hecho, antes de que se celebrara el Día de los Brujitos, desde el siglo XVII se celebra la Reforma Protestante. Un momento que precisamente se llamó post tenebras lux. Es una palabra en latín que significa después de las tinieblas la luz. En una época donde parecía que la palabra de Dios ya no brillaba. En una época donde los religiosos solamente usaban la palabra de Dios para su propio beneficio. Nada muy diferente a lo que vemos hoy en día. Y parecía que nadie predicaba la verdad. Dios encendió llamas allí, parecían muy pequeñas, pero la palabra de Dios comenzó a brillar. Eso es lo que podemos creer hasta el día de hoy. Mis hermanos, seamos fieles a la palabra de Dios, que esa palabra no se acabará. Esa luz no se extinguirá. Dice el versículo 6. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. ¿Cuál es el punto? Cuando somos fieles a la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios dice que hay juicios que vendrán sobre este mundo. Se cumplen. La palabra de Dios dice que es necesario que nos arrepintamos y creamos en Cristo Jesús. Si no hay un juicio final, eso se cumple. Y mis hermanos, si las personas no hacen caso, sufrirán el castigo. Pero también, ¿qué es lo más hermoso de todo esto, mis hermanos? Que la palabra de Dios siempre seguirá siendo predicada. Nadie va a tener excusa para decir, no, es que yo no escuché, es que yo no sabía. No, mis hermanos. La palabra de Dios siempre será predicada. ¿Pero quién hace eso? La iglesia. La iglesia. ¿Qué dice en Hechos capítulo 17, versículos 16 y 17? Y este es un pasaje muy interesante. El apóstol Pablo se encuentra en Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quiénes está esperando Pablo en Atenas? A Timoteo y a Silas.
Dice, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Esa es mi pregunta. ¿Tú miras a tu alrededor, ves la maldad y te duele? ¿O somos de los que nos gozamos en la maldad? No, creo que como creyentes nos duele la maldad. ¿Qué dice el versículo 17? Así que discutía en la sinagoga con los judíos, es decir, con los religiosos. Ellos también necesitan la palabra de Dios. Y con los griegos que adoraban a Dios. No importa si una persona adora a Dios o dice que adora a Dios, necesita el evangelio, necesita la verdad. Dice, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. ¿Qué hacía dolerle el corazón a Pablo? No era que le fuera a dar un infarto. Pablo decía, si vivo, vivo para el Señor. Si me muero, muero, es para el Señor. ¿Qué es lo interesante? Y lo que le hacía doler el corazón a Pablo era el pecado, la maldad. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 al 22? Y aquí es donde me encanta esta verdad maravillosa que dice el apóstol Pablo. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Obviamente no es el centro de este pasaje, pero aprovecho para enfatizar un poquito esta verdad. Es tanto así que Pablo ya no se consideraba un judío. Pero Pablo dice, pero si para compartir el evangelio de Cristo con los judíos debo hacerme judío, me vuelvo judío. ¿Qué dice? Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella. Pablo ya no vivía bajo la ley, pero él decía, si me tengo que someter a la ley para ganar a los que están en la ley, yo voy a hacer eso por compartir el evangelio con ellos. Es claro, obviamente Pablo no estaba bajo la ley. De hecho, aunque dice allí, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Era el propósito de Pablo. ¿Qué dice el versículo 21? Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley. Claro, aunque hace un paréntesis, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de ¿quién? De Cristo, la ley del amor, a fin de ganar a los que están sin ley. ¿Qué dice el versículo 22? Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Por supuesto, Pablo no es el salvador del mundo, pero él entendía que él había sido llamado a predicar la palabra de Dios y era el único mensaje de salvación. Yo quiero hacerles esta pregunta a mis hermanos con todo mi corazón. ¿Creemos nosotros realmente que el evangelio de Cristo Jesús, la salvación por gracia, es la única verdad que lleva al cielo? ¿O creemos que quizá haya otros caminos? Porque si así fuera, mis hermanos, como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Roma. Yo diría, perderíamos el tiempo. Mis hermanos, pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuántas personas realmente entienden que solo en Cristo Jesús hay salvación? Aún muchos religiosos todavía no entienden eso. A mí me duele porque hay muchas personas que creen todavía que lo que los va a salvar van a ser sus obras, su bautismo. Es que a mí me bautizó fulano de tal. O quizás su religión, su iglesia. No, es que nosotros sí estamos en la verdadera iglesia, la que predica la verdad. Y si usted se sale de acá o si usted no está acá, no se salva. ¿Conoce usted personas así? La pregunta es, entonces, ¿en quién están creyendo ellos? ¿En Cristo Jesús o en su iglesia? Mis hermanos, entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Están perdidas porque lo que ellos aman y adoran no es a Cristo. Y eso era lo que le dolía a Pablo. Mis hermanos, eso también debe ser lo que nos debe doler a nosotros. Nos lleva esto al tercer punto. Y aquí es donde viene un punto muy, muy fuerte. Y es que, mis hermanos, ¿han escuchado ustedes ese dicho? Que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Eso es verdad. Pero yo quiero decir que eso sí que es verdad con el Evangelio. Mis hermanos, este mensaje que se está predicando en este momento no es muy popular. ¿Ustedes creen que este es el mensaje que quieren escuchar muchos? Lo que muchos quieren escuchar es sanidad, prosperidad, milagros. Esta clase de mensajes no es popular. Con esta clase de mensaje no llenamos estadios. Pero mis hermanos, es el mensaje verdadero. Y debemos entender que cuando se predica la verdad con fidelidad, debemos esperar dos cosas seguras. Los que son de Dios y los que aman la verdad estarán de acuerdo con esa verdad y la amarán. Pero habrá otros que la odiarán y aún se podrán llamar religiosos. Quiero que veamos esto en los versículos 7 al 10. Versículo 7. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, y ese es el punto, toda persona conocerá la verdad, así sea en la religión o donde sea. Pero ¿qué dice? La bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. ¿Cuál es la bestia que sube del abismo? Muchos dicen, ese es un político que no sé qué. No, mis hermanos. Es alguien que va a pelear contra la verdad de Dios, pero con engaño, mentira y falsedad.
¿Qué dice el versículo 8? Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Este versículo está lleno de simbolismo impresionante. ¿Qué significa? Hay momentos donde parece ser que esa palabra maravillosa de Dios se ahoga. Parece que no da fruto. ¿Y saben qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Saben qué es lo que muchas veces ahoga eso? Muchas personas están en esto. ¿Cómo son estas personas? Como Sodoma. Ahí es donde no dice cierto. Y es lo que estamos viviendo en nuestra época. Personas que viven como Sodoma y Gomorra, ¿no? Hoy las personas ya no dicen que muchas cosas en este mundo son pecado. Al contrario, salen a defenderlas. Como dijo alguien, un movimiento muy terrible se nos robó una verdad bíblica. Hoy hay unas personas que dicen que ciertas cosas no son pecado y ¿saben cuál es su bandera? Un arco iris. Y no estoy diciendo que yo odio a estas personas. Quiero aclararlo, porque estas personas también necesitan a Cristo Jesús. Pero lo que me duele en mi corazón es que estas personas no reconocen que eso que están haciendo está mal, sino que están aún sacando banderas y gritando por las calles, que están orgullosos de eso. Mis hermanos, estas personas no son mejores que nosotros o peores, son pecadores, pero el problema es que al pecado le están llamando algo bueno. ¿Y saben qué es lo más terrible? Esto es como Sodoma, ¿no? Así era en Sodoma y Gomorra. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y así es como yo veo hoy las cosas. ¿Saben que ya hay pastores gays? ¿Ya hay pastoras lesbianas? Digo, ¿a dónde hemos llegado? Y una vez más, no me considero ni homofóbico, sino que creo que esas personas necesitan conocer a Cristo urgentemente, porque están más perdidas que cualquiera. Mis hermanos, es el mundo en el que estamos viviendo. Cuando yo veo esto, alguien dijo algo y no sé si sea verdad, porque yo a veces pienso, bueno, si eso es qué complicado. Alguien dijo que parece ser que Dios permite que cada generación en su época crea que Cristo ya viene porque ve la perversión y la maldad a su alrededor. Pero cuando yo miro la perversión y la maldad que hay a mi alrededor, digo, pero si Cristo no viene ya, entonces ¿qué vamos a ver? Mis hermanos, es que vuelvo y digo, una persona que se para a predicar en una condición de pecado, pero no reconoce su pecado, porque todos somos pecadores, todos estamos luchando con muchas cosas, pero en su condición de pecado, no diciendo que es pecado, sino aplaudiendo y diciendo que antes Dios aprueba esto, mis hermanos. Yo digo, hemos llegado al colmo. Yo a veces de verdad pienso, Cristo, creo que ahorita sí te estás demorando demasiado, porque es que, mis hermanos, de verdad yo miro esto y me duele. Que hoy tengamos hombres que dicen ser cristianos, que saquen libros que digan que Cristo fue homosexual, para mí eso es la tapa. Yo no puedo aguantar eso, siento un dolor en mi corazón y lo más terrible es que muchos cristianos aplauden esto. Bueno, ¿qué dicen ser cristianos? Mis hermanos, Sodoma está en medio nuestro, el mundo que nos rodea. Y vuelvo y digo, y no es que digan que no creen en Dios y que no son cristianos, dicen ser cristianos. Mis hermanos, y vuelvo y digo, puede ser que yo cometa también errores y peque, pero la pregunta es, ¿nos duele cuando fallamos? Pero imagínense que yo estuviera, por ejemplo, aquí en adulterio, en fornicación, que es igual al pecado. Imagínense que yo estuviera aquí en adulterio o en fornicación, viviendo con una persona que no es mi esposa. Y yo dijera, no, hermanos, tenemos que estar orgullosos de eso. Pero eso es lo que se está viviendo hoy en día. Cualquiera de nosotros puede caer en uno de esos pecados. Pero ¿cómo se siente un cristiano cuando peca? Terriblemente mal, como dice la palabra de Dios. Hay un dolor en el corazón. Y mis hermanos, o no, hoy estamos viviendo una generación de personas que se dicen ser cristianos, que aplauden el pecado. Y yo digo, es lo que dice la palabra de Dios. O sea, no es que me extrañe, sino lo que digo es, ven Señor Jesús. Porque estamos viviendo en Sodoma, estamos viviendo en Egipto. Egipto es símbolo del pueblo que oprimía al pueblo de Dios. Donde también fue crucificado su Señor. Cristo y sigue siendo crucificado. ¿Creen ustedes, y vuelvo y lo repito, aunque suene tan fuerte y de verdad siento un dolor en el corazón que se me desgarra el corazón cuando digo esto? ¿Creen ustedes que estos que dicen que Jesucristo fue homosexual para defender su condición, acaso no están crucificando nuevamente a Cristo Jesús? Si Cristo Jesús apareciera en esta época, ¿qué creen que harían con Jesús? ¿Lo matarían otra vez? Lo matarían. Porque si Jesucristo en su época dijo de su generación, ustedes son peores que Sodoma y Gomorra. Si Sodoma y Gomorra se levantara en esa época, hace 2000 años cuando estuvo Jesús en la tierra, Sodoma y Gomorra los condenarían a ustedes. Yo diría lo mismo. Si hoy se levantaran los de hace 2000 años, nos condenarían a nosotros. Se asombrarían del mundo en el que vivimos.
¿Qué dice el versículo 9? Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y allí está, contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. En la antigüedad, lo peor que tú podías hacer por alguien era no enterrarlo. Hasta el día de hoy también se tiene eso en cuenta, ¿cierto? Muchas personas sufren porque quizás su ser querido nunca fue encontrado. Pero en la antigüedad, dejar sin sepultura a una persona, adrede, consciente, era el peor desprecio. Por eso si lees, por ejemplo, los libros de Reyes o de las Crónicas, te das cuenta que a muchas personas las dejaron así, pero para mostrar el mayor desprecio por esas personas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Este será un mundo, esta será una generación que mostrará un desprecio por la verdad de la palabra de Dios. Y dice, y no permitirán que se les dé sepultura. ¿Y qué dice el versículo 10? Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo ¿qué? La vida imposible. Entonces, mis hermanos, esta es la pregunta. Por supuesto, la verdad de la palabra de Dios debe ser predicada con gracia, pero la verdad de la palabra de Dios le va a gustar a todo el mundo. A los que aman a Dios les va a gustar. A los que realmente entienden que hay una eternidad y que Cristo es su Salvador, a los que sienten dolor por sus pecados y que se arrepienten delante de Dios, esta es la verdad más gloriosa e inimaginable. Pero para los demás, esto es lo peor. Y al contrario, cuando esto no se predica, cuando esto no se enseña, hacen fiesta. Mis hermanos, y es lo que yo veo hoy, los servicios cristianos se convirtieron en una fiesta. Las personas van a una fiesta, pero la palabra de Dios es predicada verdaderamente. ¿Qué dice primera a los Corintios capítulo 1, versículo 18? Me explico, dice Pablo. El mensaje de la cruz, es decir, el mensaje de la salvación en Cristo Jesús, es que es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Mis hermanos, hay personas que para ellos este mensaje es una locura. ¿Qué dice Hechos capítulo 7, versículo 57? Entonces ellos gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. ¿Por qué he traído este versículo? ¿Es de quién? De Esteban. A Esteban lo mataron porque dijo la verdad. ¿Por qué entonces nosotros deberíamos esperar que si predicamos la verdad, a todo el mundo le guste? No. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 16. Y este pasaje es muy fuerte. Para los que se pierden, ¿somos qué? Un espantoso olor de muerte y condenación. Para las personas que no aman la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios es un espantoso olor ¿de qué? De muerte. ¿Alguna vez usted ha sentido algo muerto? Sí, de hecho, precisamente esta misma semana, debajo de la escala, había un olor. ¿Qué era? Un ratón muerto. Uno lo siente a kilómetros, ¿cierto? Y es un ratoncito, ¿sí? Un ratón pequeño. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para los que se pierden, la verdad de Cristo Jesús es como si hubiera un cadáver descomponiéndose. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Porque aquí es donde viene la pregunta. ¿Será que realmente las personas que predican entienden esto? ¿O las personas entienden que esta es la verdad que deben exponer los que predican? Cuando yo predico la palabra de Dios, sé que para aquellos que son salvos, la verdad de la palabra de Dios será un olor grato. Pero para aquellos que no aman a Dios, me odiarán a muerte. ¿Y somos conscientes de eso? ¿O nos pasa a nosotros? ¿Cuántas personas quisiéramos nosotros que conocieran la palabra de Dios y que para ellos qué es la palabra de Dios? No como si hubiera un cadáver descomponiéndose. Ellos huyen de esto. Pero para ti es el deleite. Tú lo anhelas, te hace falta. Por eso esto nos lleva al último punto, mis hermanos. A pesar de todo esto, también está la esperanza de la iglesia. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Veámoslo en los versículos 11 al 14. Y esta verdad es importantísima, mis hermanos, porque sin importar qué suceda, siempre la iglesia tiene esperanza. Y aquí es donde dice el versículo 11. Pasados los 3 días y medio, entonces notemos 3 años y medio, 3 días y medio, eso es simbólico. Nuevamente, si son 3 años y medio es un periodo extenso que Dios conoce, 3 días y medio es algo más corto. ¿Qué es lo que significa, mis hermanos? Aunque a veces veamos que la palabra de Dios no da fruto, aunque a veces pensemos que esa luz se apaga, pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Nunca nos cansemos de proclamar la verdad, nunca nos cansemos de creer en la verdad, aunque a veces no veamos fruto.
Aunque puede ser que el lugar no se llene. No importa si somos un puñado o somos 10,000, eso no es lo que importa. Lo que importa es la fidelidad de la palabra de Dios, porque tarde o temprano, aunque parezca que esa verdad no dé mucho fruto, dará fruto. No solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Sigue confiando en Cristo, sigue creyendo en Él, sigue proclamando la verdad. Si tienes la oportunidad de compartir con alguien la palabra de Dios, aunque para esa persona sea un olor de muerte, puede ser que en algún momento Dios le dé vida a esa persona para que la palabra de Dios se convierta en algo delicioso, algo agradable en su corazón. ¿Cuántos de nosotros quizás no éramos así? No me hable de eso. Quizá cuántos de nosotros nos invitaron a una iglesia y nos predicaron la palabra, pero no volvimos. Y quizá por allá llegó un momento en que Dios trató con nosotros, de una u otra manera. No nos cansemos, no nos cansemos. Tarde o temprano Dios hará que esa palabra sea viva en el corazón de aquellos que aún no lo conocen. Sigue diciendo el versículo 12. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía, suban acá. Mis hermanos, eso es lo más importante. Saber que si somos fieles un día escucharemos esa misma voz. Suban acá. Y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, muchos se darán cuenta que tú y yo, no importa si somos pocos o muchos, no importa si somos los más sabios o no somos los más sabios, no importa si somos menospreciados por muchos allá afuera, tarde o temprano, mis hermanos, todo el mundo sabrá cuál era la verdad, y la verdad es Cristo. Mis hermanos, aquí es donde viene el punto fuerte en este versículo. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? ¿Lo que piense la gente o lo que piense Cristo? ¿Sabes una cosa? Finalmente, que esto es muy interesante, decimos al final, pero el final no es el final es el principio. No, el final no es cuando morimos. No, el final no es cuando Cristo venga. Ese es el principio. Porque allí es donde empezará la eternidad con Él. Y lo que debe importarnos a nosotros como iglesia es qué piensa Cristo de nosotros. Si tenemos una relación verdadera con Él. Finalmente, ¿qué importa lo que digan todos a nuestro alrededor? ¿Qué dice el versículo 13? En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Esto obviamente es simbólico, es decir, hubo una catástrofe. Perecieron 7,000 personas, no nos parece mucho, pero obviamente esto es simbólico también. ¿Por qué 7? Porque 10 son números perfectos que en el Apocalipsis significa números que Dios conoce, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Es simple. Al final Dios usará lo que sea. Aquí es donde voy. Quizá muchas de estas personas tuvieron que vivir una situación difícil para ahí sí creer en Dios. Quizá a algunos de nosotros nos pasó. Personalmente pienso que ese es mi caso. Creo que Dios tuvo que permitir que yo viviera una situación que fue difícil, muy difícil para mi vida, para darme cuenta que realmente no conocía a Dios. Aunque no es necesario. Allí estaban los dos testigos, siempre ha estado la palabra de Dios, pero aquí es donde digo, ¿y si eso lo hizo Dios? No sé si alguno de ustedes le haya pasado como me pasa a mí. Que hoy le doy gracias a Dios por ese momento difícil en mi vida, porque si ese momento difícil en mi vida me llevó a creer en Dios, bendito momento, aunque hubiera sido difícil. Al final, mis hermanos, esta es la gran realidad. Nuestra esperanza es saber que tarde o temprano la palabra de Dios dará fruto. Nuestra esperanza es saber que un día Dios también nos llamará a su gloria bendita y allí no será el fin, allí será el principio. Por eso dice el versículo 14, el segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Y nuevamente, ¿qué nos dice este versículo? Mis hermanos, todavía hay esperanza. Cuando yo miro esto, yo digo, mis hermanos, esto que acabamos de ver hoy es lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero todavía hay tiempo. Hay muchos que necesitan escuchar esta verdad maravillosa. Pero ¿cuál es nuestra esperanza, mis hermanos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 18. Quiero decirles esto porque me duele. Hoy muchos se dicen ser cristianos, líderes importantes en el mundo, dicen que esto no es verdad. Quisiera que prestáramos, por favor, mucha atención a esto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dice el versículo 17? Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Vuelvo y le repito, ¿sabían ustedes que hay muchos que hoy están diciendo que esto no es verdad? Que esto no es verdad, que eso no va a suceder. Olvídate, eso de que Cristo regresa,
Eso de que los muertos van a resucitar y dicen ser cristianos. Esto es lo que más se está enseñando hoy en día. Pero mis hermanos, ¿qué dice el versículo 18? Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Si Cristo no va a regresar, si los muertos no resucitan, si un día Cristo no va a regresar o si Cristo no regresara y los que estén vivos van a ser transformados, como decimos por ahí coloquialmente, ahí sí, apaguemos y vámonos. Pero hoy muchos están enseñando eso. No, la vida cristiana es un camino muy bonito de haz lo mejor en tu vida, pero eso es todo. No, mis hermanos, nuestra esperanza más grande es que Cristo regresa. Nuestra esperanza más grande es que si nos morimos, Él nos resucita. Y es más, mi esperanza más grande, y espero que sea la tuya, es que Él podría regresar en este mismo instante. Dice Pablo, anímense unos a otros con estas palabras. Si morimos, nos resucita. Pero si será que Él viene hoy, no tenemos por qué tener temor porque lo estamos esperando. Él nos transformará. Hay una vida eterna. Por eso quiero terminar con este versículo. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. ¿Por qué he terminado con este versículo? Mis hermanos, esta es la imagen de la iglesia. Y no nos cansemos de predicar la palabra porque, aunque no lo creamos, un día habrá una multitud tan grande que nadie podrá contar. Quiero terminar con esto. ¿No te da gozo y alegría saber que tú haces parte de esa multitud? Hoy no somos tantos, pero un día estaremos rodeados de hermanos, de verdaderos hermanos, de la verdadera iglesia. Un día, mis hermanos, esa esperanza que tú y yo hemos tenido se hará realidad y no importa quién nos desprecie. Un día, mis hermanos, veremos cómo ese mensaje que proclamamos con fidelidad dará fruto. Pero mis hermanos, la pregunta es, ¿somos nosotros esa iglesia? No me refiero a este lugar, a cada uno de nosotros. ¿Entendemos nosotros que necesitamos reflejar la verdadera imagen de la iglesia? Sí, mostrar que no somos religiosos, pero que sí creemos en Dios realmente porque Él es todo para nosotros. Queremos proclamar esta verdad, aunque nos desprecien, y sabemos que nuestra esperanza está en la eternidad. Pidámosle a Dios en esta hora en oración para concluir que podamos tener esta verdadera imagen como iglesia, ser luz en este mundo de oscuridad, porque para eso es que tú y yo hoy estamos con vida. Y es por eso que aún Cristo no ha regresado. Porque quizá muchos de esos que aún ondean hoy una bandera con arcoíris, negando la verdad de la palabra de Dios, puede ser que Dios nos use para que muchos de ellos conozcan la verdad de la palabra de Dios. Padre Celestial, eterno Dios, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, gracias por esta verdad que nos recuerdas hoy. Y por supuesto, esta es nuestra mayor necesidad. Pedirte que en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos lleves a ser realmente tu iglesia. Si no lo somos, Señor, si estamos viviendo desde apariencias, permite, Señor, que esta imagen de la verdadera iglesia, una iglesia que quiere vivir es para ti, una iglesia que quiere honrarte, una iglesia que quiere proclamar tu verdad, una iglesia que no le importa realmente si muchos no quieren aceptar esta verdad, una iglesia cuya esperanza está en la eternidad, que esa sea la verdadera imagen que proyectemos. Padre Celestial, obviamente eso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino a través del poder de tu Espíritu. Pero Padre Santo, si esto es verdad en nuestras vidas, permite por favor que cada día mostremos esta verdad bendita a este mundo en oscuridad. Padre, hoy queremos pedirte, si aún quedan vestigios de religiosidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, arranca por favor esto y permítenos ser una iglesia verdadera, una iglesia que muestre una imagen real, una iglesia que quiera proclamar tu verdad con fidelidad, pero que quiera vivir esa verdad. Una iglesia que pueda entender que no estamos aquí para hacer moneditas de oro, sino que estamos aquí para exaltar al Dios del cielo, a Cristo Jesús, colocar su nombre en alto. Porque al final lo que realmente más nos importa no es lo pasajero de esta tierra, sino saber que hay una eternidad. Pero mientras vamos allá, permítenos, como decía Pablo, hacernos débiles con los débiles para poder compartir con ellos tu palabra. Quizás si tenemos que adentrarnos un poquito en ciertas circunstancias hasta religiosas, pero no porque seamos religiosos, sino para alcanzar a algunos de ellos, para que ellos puedan conocer la palabra de Dios. Danos corazón, Padre Santo, para que lo que sea que hagamos sea para tu gloria y para extender tu evangelio. Señor, hoy esta es nuestra más grande petición, nuestra más grande necesidad.
ser una iglesia que realmente muestra una imagen verdadera y entendemos que esa imagen solamente se muestra a través de Cristo Jesús. Permite que esto sea verdad en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén y amén.